La reforma laboral, como bien dice Xavier, obligó a las empresas a sustituir los contratos temporales por los indefinidos, sean estos ordinarios o fijos discontinuos. Esa es, la explicación de este término. Estos contratos, vamos a explicarlos a continuación, permiten que la empresa llame al trabajador cuando la empresa lo necesite. Un ejemplo, pues por ejemplo un bar de playa en verano, que le llaman para trabajar, por ejemplo, de mayo a octubre y luego volver a la inactividad, es decir, no tener ingresos y con suerte el resto del año cobrar el paro. Es decir, son con trabajadores con contrato indefinido pero en precario. Actualmente hay más de 800.000 personas en todo el Estado con este régimen de contrato, estando trabajando de manera intermitente. ¿En qué sectores? Bueno, pues la gran mayoría se concentran, como ven ahí, en la hostelería. Casi la mitad de los contratos fijos discontinuos pertenecen a este sector. Y como bien decías, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que en muchas ocasiones les cierran la puerta ante diferentes eventos, como por ejemplo a la hora de pedir un crédito o también a la hora de alquilar un piso o también a la hora de que te concedan una hipoteca. El fijo discontinuo en estos casos pues no gusta demasiado. Y nos poníamos en la tesitura, a la hora de pedir una hipoteca, ¿qué es lo que piden los bancos? Pues bueno, después de la burbuja inmobiliaria del año 2008 se han endurecido y mucho las exigencias para evitar situaciones de impagos. Los requisitos tienen que ver con la solvencia económica y para eso que nos piden un contrato de trabajo indefinido. Bueno, demostrar que tenemos ingresos fijos y estables, porque la estabilidad ante el banco es clave, nada de estar unos meses sí y unos meses no. Para eso también nos piden las nóminas, la vida laboral o, por ejemplo, la declaración anual del IRPF, también la declaración de bienes firmada y tener ausencia de deudas en nuestro haber. Todo esto lo piden ¿para qué? Para evaluar nuestro ratio de endeudamiento, que lo que hace es determinar, al fin y al cabo, si nos pueden dar o si nos van a dar la hipoteca o no. Y claro, ahí, en ese ratio de endeudamiento, el fijo discontinuo, Xavier, no ayuda para nada. Estas son las dificultades a las que se enfrentan los trabajadores con este régimen laboral. Gracias, Leire. Siguiente destino, Maitane, una inmobiliaria. Sí, hemos hablado con Igor Perea de Ordunte Inmobiliaria y nos decía que es mucho más difícil acceder a una hipoteca, casarse con el banco cuando se trata de este tipo de contratos de fijos discontinuos, que se buscan perfiles, ¿no?, económicamente sólidos para poder dar esas hipotecas y que a la hora de comprar vivienda es más difícil. Aunque también nos advertía, a la hora de alquilar este tipo de perfiles de tipo fijos discontinuos son colectivos como profesores o directores de hotel que trabajan una temporada y luego tienen que volver quizás a sus casas en otro punto, y en ese momento nos decía también desde la inmobiliaria que son buenos perfiles a la hora de alquilar, son alquileres temporales y con buenos sueldos. Así que nos decía también que están las dos caras de esta vertiente. Los fijos discontinuos tienen probabilidad de tener más barreras, más obstáculos a la hora de acceder a la vivienda, pero que también para el tema del alquiler hay caseros que, como quieren una estabilidad y unas garantías de pago, también se fían de estos trabajadores temporales ininterrumpidamente. Hay más barreras para comprar que para alquilar. Pensemos que en los bancos los fijos discontinuos los miran mucho más porque te vas a casar con ellos durante 20, 25, 30 años. Entonces, lo que piden de alguna manera un fijo discontinuo que lleve un año no lo ven igual que un fijo discontinuo que lleve 10 años. Compra-venta de viviendas, si no demuestras que tienes una antigüedad y una continuidad muy buena, es difícil sin avales. A ver, lo que hemos hecho, Maitane Bastida, es buscar esos testimonios. No sé si te has podido encontrar gente que efectivamente le está pasando eso. Pues trabajar como fijo discontinuo es trabajar intermitentemente y ser una barrera por no tener una garantía de estabilidad económica a la hora de acceder a una vivienda. En la calle nos dicen que sí, porque por ejemplo un indefinido nos decía que para el alquiler de su vivienda solo había tenido que presentar una nómina. Sin embargo, una enfermera, una fija discontinua perteneciente a este colectivo, nos decía que su hermana, incluso para alquilar una vivienda, había tenido que presentar la declaración de la renta, varios meses de fianza y un sinfín de requisitos para
poder acceder a esa vivienda. No se habla tampoco, nos decía una madre, de los avalistas, de aquellos trabajadores temporales o fijos discontinuos que los bancos, para poder dar esas hipotecas, pues necesitan avalistas. Y nos decía, mi marido y yo somos avalistas, mis consuegros también, con esa pareja de jóvenes que ha querido acceder a esa vivienda. Lo que nos ha dejado claro la calle es que la vivienda no está ahora mismo para todos los bolsillos, pero tampoco para todos los contratos. Con una situación laboral un poco más inestable, sí que es verdad que se complica mucho tanto alquilar como hablar con el banco para que te den una, no sé, digamos una oferta. Yo tengo 3 hijos y tienen su piso cada uno ya. Y bueno, ellos igual son privilegiados, pero está pasando. Yo conozco casos que es así. Es muy difícil, ya que al no tener un contrato fijo, pues no tienes la oportunidad de comprarte un piso. Incluso mis propios hijos. El trabajo no lo tiene fijo y los bancos no se casan con nadie. A mi hermana sí, nóminas, hasta declaración de la renta, 3 meses de fianza. Yo soy fijo indefinido y lo único que me han pedido a la hora de alquilar el piso ha sido una nómina. Que no dan créditos porque no hay un trabajo fijo, no hay un sueldo apropiado. 4 aval para darle la hipoteca. Cada vez es más difícil. Al final, si no tienes un contrato estable, pues no puedes acceder a una vivienda. Es muy difícil. Primero que tener un contrato fijo y segundo pues tener avales, también más difícil todavía. Daniel Machueca, portavoz de Asufin. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido a En Jaque. Vosotros tenéis detectado este problema, ¿verdad?, en este colectivo de fijos discontinuos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, tal y como estaban comentando, lo que sucede, al final las entidades bancarias lo que hacen es medir el riesgo que va a suponer esa operación. Y ese riesgo lo miden en función de los años que va a durar el préstamo, que normalmente los préstamos hipotecarios tienen una duración muy larga, pero también de la capacidad de ahorro y de la capacidad de pago del consumidor. Entonces, si nos encontramos con un consumidor que no tiene capacidad de pago a largo plazo, que además probablemente no haya tenido capacidad de ahorro, es muy complicado que se vayan a comprometer por todo el tiempo que dura un préstamo hipotecario. Claro, ellos en realidad lo que hacen es un cómputo global del año, ¿no? Pero eso no debería afectar necesariamente a las dificultades para acceder al crédito, porque puede haber gente que siendo fija, no discontinua, no supere incluso esos ingresos. Al final, todo lo que suponga una inestabilidad o algún punto de incertidumbre para la entidad va a perjudicar en el análisis de riesgos de ese consumidor. Evidentemente, si tiene ingresos que durante los 6 meses del año de temporada compensan durante los de medio año, probablemente tenga mayores facilidades. Pero tenemos que tener en cuenta que, fíjate, lo que hace el banco también va a medir nuestra capacidad de ahorro. ¿Por qué nos piden entre el 20 y el 30% del valor del inmueble de entrada? Precisamente para medir nuestra capacidad de ahorro. Porque si tenemos 40.000 o 50.000 euros de golpe para poder arrancar con el préstamo hipotecario, ya estamos demostrando a la entidad financiera que nuestros ingresos nos permiten generar ese ahorro, con lo cual no solo vamos a poder afrontar la hipoteca futura, sino además generar ahorro para momentos en los que tengamos dificultades. Ojo con los avales, porque luego, claro, con los bancos eso sí que no perdonan, se ponen a ejecutar y además entiendo que muchas veces lo que hacen es traspasar esas deudas a fondos de inversiones que son los que finalmente entran, ¿no? Lo hemos visto aquí y esos no tienen piedad y localizar un fondo de inversión es complicadísimo además. Nosotros con los avales siempre pedimos muchísima precaución. En la crisis de 2008 vimos cómo muchísimas familias, cientos de familias, no solo perdieron la casa a los hijos, sino también los padres porque habían ejercido de avalistas. En la medida de lo posible tenemos que tratar de tener una independencia financiera que nos permita dar una entrada lo suficientemente grande como para no necesitar avales, porque en el futuro puede ser un problema muy grande. Y lo que comentas de los fondos, es así, lo que sucede con los bancos, no quieren tener ese punto negro en sus cuentas a final de año. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo trasladan, lo venden, reciben los ingresos que ellos estiman por ese préstamo hipotecario y luego, como bien dices, el comportamiento de los fondos de inversión es muy distinto a la hora de ejecutar la hipoteca. Pues Daniel Machuca, portavoz de Asufin. Un abrazo, Daniel, gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Los problemas del fijo discontinuo. Es verdad que siempre es mejor ser fijo discontinuo que no irte al paro y volver a entrar. Es decir, la antigüedad se te mantiene, hay unas ventajas, es decir, la reforma laboral en ese punto mejoró la calidad de vida de estas personas indudablemente. Ahora, ¿se ha trasladado eso efectivamente a las necesidades que tienen esas personas a la hora de negociar con un banco, de alquilar una vivienda? Pues no.
No. Hombre, la precarización... No sé si habría que regularlo, igual se puede regular más. Tiene que ver con dos cuestiones, una con las condiciones laborales y otra con la temporalidad. Una persona, un trabajador o trabajadora puede tener 2 contratos fijos discontinuos. Con lo cual, imaginémonos cuáles los derechos laborales de esa persona. Antes era una situación estacional, por ejemplo, en los temporeros, en la hostelería, etcétera. Pero ahora se da cada vez más. Y cuando se habla de la reforma laboral, es evidente que tiene puntos positivos, pero tiene uno que para mí es muy, muy negativo, que es lo barato que está en este país despedir a la gente. Que eso ahora lo empieza a decir la vicepresidenta, que no decía antes, porque lo que hace que la gente entre y salga, o que haya despedidos, profesores y profesoras que vayan despedidos en julio, les vuelven a contratar en septiembre, haya esa estacionalidad en la hostelería y tal, es eso, porque el despido en nuestro país está muy barato, 20 días por año. Muy barato. A ver, efectivamente, aunque eso es cierto, se siguen dando esos problemas de estacionalidad. También es verdad que a raíz de que se aprobó la reforma laboral, cada vez tenemos un mercado laboral menos dependiente de los ciclos estacionales. Eso también cada vez hay más fijos discontinuos, ¿eh? Cada vez hay más fijos discontinuos y cada vez hay más indefinidos. Y eso también lo ha demostrado la reforma laboral. Ahora 1 de cada 2 contratos son indefinidos, es decir, eso de alguna manera da mayor estabilidad. Euskadi es la 4ª comunidad con mayor dificultad para comprar una vivienda. Y obviamente los bancos... Espera, que voy a ampliar esa información. Blanca, acaba de contar Ana que Euskadi es la 4ª comunidad, ¿no?, más difícil para acceder a la vivienda. Sí, efectivamente, vamos a desarrollar esa información. Es una información que sale de Sociedad de Tasación, que lo que hace es un baremo de accesibilidad a la vivienda con el precio medio de una vivienda usada o una vivienda de nueva construcción y la capacidad que tenemos para endeudarnos. Y en esa lista estamos desgraciadamente en la 4ª posición, que esta vez no es buena posición porque es en negativo. Estamos justo por debajo de Baleares, Madrid y Cataluña. Es muy difícil acceder a una vivienda en la Comunidad Autónoma Vasca. Para que os hagáis una idea, tenemos un precio medio precio del metro cuadrado de vivienda en 2.477 euros, cuando la media del Estado apenas supera los 1.800 euros. En los 3 territorios ha subido este año el precio medio de ese metro cuadrado, sigue subiendo todos los años. Donde menos ha subido es en Guipúzcoa, pero aún así Guipúzcoa sigue teniendo los precios más elevados, supera los 2.750 euros por metro cuadrado. Gracias, Blanca. Ese era el dato. Y claro, nos da una idea también de cómo está el mercado inmobiliario en Euskadi, ¿eh? Claro, no estaba compenetrada con Blanca, pero es que lo había leído ya hoy a la mañana. Creo que has venido además con los temas preparados. Sí, siempre vengo con los temas preparados, pero esto de alguna manera nos demuestra que tenemos una emergencia habitacional en Euskadi. Solamente en Bilbao, en Etxebide, tenemos más de 16.000 personas que están en las listas de espera de Etxebide esperando una vivienda de alquiler. O sea, desde las administraciones públicas hay que hacer una apuesta por la vivienda de alquiler asequible, porque es que es imposible porque una persona con el sueldo en muchas ocasiones muy precario pueda acceder a comprarse una vivienda. Y ahí están las leyes de vivienda, la ley de vivienda estatal y la ley vasca de vivienda, que hay que desarrollarla. En el anterior pleno que tuvimos en el Ayuntamiento de Bilbao vino Stop Desahucios de Euskadi, que ha iniciado una campaña para declarar los municipios zonas tensionadas. Hay que hacer unos análisis y hay que adaptar la ley vasca de vivienda. ¿Por qué? Porque hay que regular también los precios de los alquileres abusivos. En Guipúzcoa, 5 municipios han solicitado ser zona tensionada. Ya lo habían declarado Donostia, Irún, y ahora se suman Tolosa, Andoain, Nordicia, es decir, varios municipios, sobre todo muchos de Donostialdea, que tienen el mismo problema, porque el problema de Donosti se ha extendido a toda la comarca. Borja. Sí, yo creo que la pregunta inicial, que era en relación con los fijos discontinuos, tiene más que ver con lo que es el mercado privado. En el mercado público, obviamente, te miran simplemente el nivel de ingresos y da igual cuál sea la procedencia, no te van a poder diferenciar. En el sector privado sí que cada vez hay más dificultades para comprar una vivienda o incluso para alquilarla. No solo aquí, sino en todas partes. Y esto afecta a un derecho fundamental como es el de la vivienda. Por lo tanto, de alguna manera, es un tema que tiene que estar encima de la mesa para que estas personas y el resto mira, donde hay un problema de vivienda, tanto que ha habido un levantamiento popular directamente, ha sido en Portugal.